Buenas tardes, gusto Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, licenciado. Erika, Yulisa, buenas tardes. Amanda, me da mucho gusto ser Daniela. Pablo Roberto, Lucas Leobardo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Rogelio Antonio, Karen Andrea. Buenas tardes, licenciado. Hola, Abigail. Buenas tardes, un abrazo. Lourdes, Andrea, Helen, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Eddie Manuel, Maxim, buenas tardes, gusto de saludarte. Denis Valdemar Areli, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Carlos Pérez, gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Cómo les va? Chile y Mariam, buenas tardes. Jorge Alejandro, Juan Agustín, buenas tardes. Ana Lilian, Negli, Jason, Evelyn, Michelle, Jennifer Guadalupe, buenas tardes. Heidi Fabiola, buenas tardes. Muy bien. Eric Jiménez, buenas tardes. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Iniciamos, ya tenemos por lo menos el 50% de los estudiantes asignados a la L. Así, hola Ashley, buenas tardes. Pablo René, buenas tardes. Abigail Márquez, buenas tardes. Así es de que vamos entonces a iniciar. Sean bienvenidos. Sé que hay una temperatura alta. Estamos, sobre los 30 grados acá en la capital. Me imagino que los que están por el lado de la costa, pues un poquito más la temperatura. Pero bueno, vamos a continuar. Qué sabroso se siente que ya no se le suba a laboratorios. Ya, pues, eso ya son historia. Ya son historia para ustedes. Así es de que lo único que les queda es trabajarlos, terminarlos para comenzar a repasar. Los segundos parciales se inician el 19 de abril, martes 19. Nuestro examen será el 25, lunes 25. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, sí. El 25 de abril es nuestro segundo examen parcial. Así es de que por ahí les publicarán el calendario a su debido tiempo, pero ya ustedes ya están sabidos de antemano. Así es de que continuemos, pues. Estamos hablando siempre del tema de la defensa de la Constitución, estamos hablando de la protección de la Constitución o de la protección constitucional. Estamos repitiendo que está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. Estamos comenzando a desarrollar los instrumentos de carácter político. Ya platicamos sobre los instrumentos, el primer instrumento de carácter político, que es la división de poderes. Trabajamos la
la jurisdicción y la competencia de cada uno de los organismos, las funciones específicas que tiene cada uno de ellos y cómo, pues, en la Constitución están las funciones esenciales y en sus leyes orgánicas se encuentran desarrollados otros temas que tienen relación con el organismo al que se refiere su ley orgánica. Entonces, ya agotamos, inclusive hablamos de la teoría de los frenos y contrapesos, en donde un control recíproco entre los tres organismos del Estado va a garantizar necesariamente la libertad política, que se supone es lo que dice la Constitución en el 141, último párrafo, cuando indica entre los cuales no habrá, es prohibida la subordinación. Bueno, eso ya lo agotamos. Estamos con los segundos instrumentos, que son los controles intraórganos e interórganos. Y comenzamos a hablar de Karl Lowenstein, que fue el que, en su libro Teoría de la Constitución, presenta esa clasificación de controles políticos intraórganos. Y dentro de esos menciona el bicameralismo, menciona el refrendo ministerial y menciona la votación calificada. Y dentro de los controles interórganos, controles entre los órganos del Estado, pues menciona el veto presidencial, la interpelación ministerial y los informes ministeriales. El día de hoy vamos a desarrollar los controles intraórganos. Son controles políticos que se dan adentro del propio órgano. Es decir, si hablamos del organismo legislativo, pues el organismo legislativo tiene controles políticos intraórganos. Por ejemplo, está el bicameralismo y está la votación calificada. Esos son dos ejemplos de controles intraórganos. Controles políticos que se dan adentro del propio órgano. Bicameralismo. Como sabemos, acá en Guatemala no existe bicameralismo. El bicameralismo es la existencia de dos cámaras o dos asambleas dentro de un mismo organismo. Acá solo tenemos una asamblea legislativa que se denomina unicameralismo. Bien. Cuando hablamos de bicameralismo es porque en ese organismo legislativo o parlamentario, como se le conoce también en otras latitudes europeas, existen dentro de ese mismo organismo dos asambleas o dos cámaras que conforman un mismo organismo denominado parlamento, que hace las veces de creación de leyes, como el Congreso de la República en nuestro medio, que es unicameral, trabaja la función esencial de creación de leyes. España, Inglaterra, Francia, por decir 3 ejemplos, tienen un régimen parlamentario de carácter bicameral, porque hay la existencia de dos cámaras. Y no se va a aprobar un proyecto de ley hasta que esté suficientemente discutida
entre ambas cámaras. De ahí la importancia del bicameralismo, de que no puede aprobarse ninguna ley si no es aprobada totalmente por todos los integrantes de ambas cámaras. Eso es un control intraórgano. ¿Por qué? Porque los errores que pudiesen cometerse o consentirse o aprobarse, entre comillas, se minimizan cuando la discusión se hace entre ambas cámaras. Es lo que sucede acá con la votación calificada. Es decir, acá en Guatemala, según nuestra Constitución, también tenemos un control intraórgano que funciona exactamente como el bicameralismo. Lo único que acá se le denomina votación calificada. Y para darles una idea, medio les voy a mencionar el contenido de ese artículo y ustedes inmediatamente a estas alturas ya deben de ubicarlo en su Constitución y me van a hacer el favor de decirlo. El artículo más o menos dice así: presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y no se aprobará hasta que esté suficientemente discutida en la tercera lectura. Se excepcionan o se exceptúan los casos de urgencia nacional, los cuales con el voto favorable y afirmativo de las 2/3 partes del total de los integrantes que integran el Congreso pueden aprobar una ley en una sola lectura por razones de urgencia nacional. ¿A qué artículo me estoy refiriendo? 176, presentación y discusión. Muy bien, Rogelio. Muy bien, Emmanuel. Al 176. Saquen su Constitución, pero en físico, no la saquen en su... Porque no, tienen que subrayar eso, Ahí en el 176 dice, reformado por el artículo 11 de las reformas constitucionales realizadas por el Congreso de la República el 17 de noviembre de 1993. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y del régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos en que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. ¿Qué van a hacer ahí en el 176? Pónganle con su lapicero un asterisco a un lado donde dice artículo y pónganle el nombre votación calificada. Entonces, al escribirles ustedes en su Constitución en físico ese nombre, automáticamente el cerebro está grabando que esa votación calificada no es ni más ni menos que un control político intraórgano que se da dentro del mismo órgano. ¿Por qué? Presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión
en 3 sesiones diferentes, de diferentes días. Puede que el día de hoy se someta a la consideración del Pleno del Congreso la primera, después de que ya la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Salud o de Educación, depende lo que a lo que se requiera la ley, pues ya tiene un informe favorable y ya tienen todas las dudas aclaradas, inclusive si hay necesidad de consultar a la Corte de Constitucionalidad, pues se hace, porque es una de las facultades que tienen. Entonces, someten a discusión. Pero como ustedes saben, nuestros diputados no leen porque no tienen hábito de lectura y solo levantan su manita para aprobarla. Es risible, pero es cierto. Da risa, pero es verdad. No digo que no haya uno que otro diputado, por ejemplo, con ese distractor que utilizaron ahorita los honorables diputados al Congreso, con ese distractor del proyecto de la 5272, Ley Provida, y los medios de comunicación que se prestaron a desinformar y a hacer alaracas y tastas, mientras callada la boca aprobaban una ampliación al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones de más de 3,000 millones de quetzales para ese ministerio, que sabemos nosotros de antemano que van a partirse el pastel, porque esos 3,000 millones de quetzales van a servir simple y llanamente para comenzar a desarrollar su campaña política. Desgraciadamente, es duro decirlo, pero es verdad, es verdad. Ese dinero que nosotros, que el pueblo, que le fueron asignadas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura. Alguien que me dé el nombre del completo del ministerio, por favor. En su ley orgánica está. Dice que para hacer unos puentes, que para ampliar las carreteras, que vean, siempre Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¿Ya? Muchas gracias, Víctor. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Si ya él, dentro de su presupuesto aprobado, ya tenía eso, esto se lo sacaron de la manga. 3,000 millones de quetzales que tienen que salir no sé de dónde, pero que en efectivo van a ser pasados de manita en manita, independientemente que ya a los diputados que se prestaron para aprobar esa ampliación al presupuesto de ese ministerio, pues por supuesto no se quedaron con las manos vacías, por supuesto que no. Y luego a distribuir a diestra y a siniestra, sabiendo nosotros de antemano que ese dinero no va a ir al lugar destinado, ¿ya? Porque siempre es lo mismo. Ya no tarda el Tribunal Supremo Electoral en convocar al evento electoral el otro año, pero ya por lo menos ya tienen el colchoncito de 3,000 millones de quetzales que servirá para la propaganda política de todos los partidos, de todos los diputados que en desmedro del país y de las grandes mayorías aprobaron
Pero mientras tanto, el distractor era la ley Provida, el decreto 52, que esto, y que lo otro, y la prensa prestándose para eso, manejando, ¿eh? Y la gente, la población, se cree todo lo que dicen los medios de comunicación. Se creen toda esa desinformación que todos los días, lamentablemente. Entonces, esos son controles políticos intraórganos. Ya hablé del bicameralismo, ya hablé de la votación calificada y ahora vamos a hablar del otro instrumento de control intraórgano, el refrendo ministerial. El refrendo ministerial está dentro de las funciones de cada uno de los ministerios y todos los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República en el ejercicio de su cargo y de sus funciones debe de ir refrendado por la firma de cada uno de sus ministros. Si el acuerdo, si el reglamento, si la disposición gubernativa o el decreto gubernativo es de observancia general y de cumplimiento obligatorio para toda la población, deberá ir refrendado por todos los ministros que conforman el gabinete de gobierno, salvo que uno en ese momento en que se está firmando ese decreto gubernativo, ese reglamento gubernativo, esa disposición gubernativa, salvo que uno de los ministros por compromisos anteriores, correcto, ahí entra la solidaridad ministerial, ahorita le explico. Por cuestiones de compromisos anteriores, pues anda en una reunión en el Banco Mundial, en Suiza, o en Londres, o en España. Entonces, el viceministro en funciones, el viceministro, uno de los viceministros asume la cartera correspondiente y él tendrá en calidad de ministro, pero temporal, porque él está supliendo al titular, pero puede firmar, puede refrendar. Refrendar es firmar. Refrendar es firmar. Entonces, y si alguno de los ministros no está de acuerdo con lo normado, con lo regulado en ese acuerdo, en ese decreto, en esa disposición gubernativa, puede razonar su voto. Puede razonar su voto. Razón. Por mandato constitucional debo de firmar el presente acuerdo gubernativo, el presente decreto gubernativo, la presente disposición gubernativa, el presente reglamento gubernativo. Pero disiento totalmente del contenido del mismo, por no estar de acuerdo con lo normado. Guatemala, 19 de marzo del año 2022 y su firma. Esa razón lo excluye de cualquier responsabilidad de carácter penal, civil, administrativo o de cualquier otra índole que pudiera acarrear la publicación de ese decreto, acuerdo, reglamento o disposición gubernativa. Todo lo excluye de responsabilidades porque razonó su voto. Eso
me lleva de la mano con lo que es la solidaridad ministerial. Todos los ministros de Estado son responsables solidariamente con el presidente cuando se publica un decreto, un acuerdo, un reglamento de carácter gubernativo y que sea de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Son solidariamente responsables, con excepción de aquel ministro que pueda razonar su voto. Ese es un control intraórgano. Porque si nos vamos a la Constitución, busquemos el artículo 194, que dice funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Subrayen eso. Y en el literal C, subrayenlo por favor, refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Es decir, con ese refrendo, con esa firma del ministro o de todos los ministros, artículo 194, literal C de la Constitución, para servirte. Entonces, con ese refrendo, se da la solidaridad ministerial. Y si nos vamos al 201, también subrayenlo por favor, dice responsabilidad de los ministros y viceministros, artículo 201. Los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195 de esta Constitución y lo que determina la ley de responsabilidades. Regresémonos entonces al 195. 195. Consejo de Ministros y su responsabilidad. Subrayenlo también. Fíjense que estamos, como les dije al principio, con el tema de la defensa de la Constitución, tenemos que ir masticando artículos de la parte orgánica de la Constitución que van formando parte ya de nuestro ordenador. Artículo 195. Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. El presidente de la República convoca al Consejo de Ministros. El presidente de la República preside el Consejo de Ministros. Los ministros, subrayen todo esto, por favor, son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. Aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso, que hayan razonado su voto. Así de simple, no está difícil, no está difícil.
¿Y qué requisitos se necesita para ser ministro? Artículo 196. Ser guatemalteco. Esa ya es una limitación para los guatemaltecos naturalizados, ¿verdad? Un guatemalteco naturalizado, no. Aunque aquí lo deja abierto porque dice, ser guatemalteco puede ser que en aras de la interpretación extensiva de la Constitución, puede el presidente de la República nombrar a uno de sus ministros de Estado que sea guatemalteco, naturalizado, porque la Constitución no lo está diciendo claramente, como para el caso del presidente o del vicepresidente, que dice, en el caso del vicepresidente, deberá reunir las mismas calidades que el presidente de la República. Último párrafo del artículo 190. Y si nos vamos a los requisitos para el cargo de presidente o vicepresidente, el 185 dice, podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen. Aquí explícitamente está limitando a los guatemaltecos naturalizados, pero en el desempeño de un ministro de Estado, la ley la Constitución no lo prohíbe. Ser guatemalteco, pero no dice ser guatemalteco de origen. Entonces el presidente bien puede nombrar a un guatemalteco naturalizado en cualquiera de las carteras que tiene a disposición cuando asume el cargo de presidente de la República. Ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos y ser mayor de 30 años. Punto. Eso es todo. O sea, no son requisitos. Es más, esto lo saben ustedes. Cuando el presidente de la República toma posesión de su cargo y es juramentado como tal, de antemano, un mes antes, él ya tiene a su disposición una lista de los posibles ministros que pueda nombrar en determinadas carteras. Porque quien le nombra y quien le sugiere al presidente, o quien le impone, mejor dicho, al presidente que nombre al ministro de Finanzas, que ministro de Economía, al de Relaciones Exteriores, es el CACIF. Mira, queremos, y le presentan 3, 4, 5 candidatos de la confianza de cada uno de los miembros del CACIF para cada cartera. Y será el presidente el que decida nombrarlos. Pero no es que vos querés, no. A él, el CACIF, le impone a los ministros que van a desempeñar. Hay 2 o 3 carteras que le dicen, mire, usted puede poner en el Ministerio de Trabajo, ponga a alguien de su confianza, no se preocupe. En el Ministerio de Trabajo ponga usted a alguien de su confianza. Ministerio de Desarrollo Social, ponga a alguien de su confianza, pues ahí no se preocupe. Pero los demás ministerios les son impuestos los personajes que van a desempeñar esa cartera por parte de los dueños del país. Así de fácil, ¿ya? Esto, si nos da tiempo, lo vamos a ver el día de hoy, pero tómenlo en cuenta, por favor. Comparecencia obligatoria a interpelaciones. Ahí ya estamos hablando de interpelar. Aquí estamos hablando de un funcionario del organismo ejecutivo que deberá presentarse a otro organismo del Estado, que es el legislativo, a que sea interpelado y que dé respuestas o que dé
explicaciones de cuál es la política que está desarrollando dentro de su cartera. No lo dice la Constitución, Jenny. No lo dice ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos de ciudadano, es decir, ser mayor en el goce de sus derechos de ciudadano, es decir, elegir y ser electo, y ser mayor de 30 años. Pero, artículo 196, ahí están los requisitos para ser ministro. No hay otro requisito. ¿Ya? No hay otro requisito. Entonces, el 199 dice comparecencia obligatoria a interpelaciones. Los ministros tienen la obligación de presentarse ante el Congreso con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen. Aquí ya es un control interórgano, porque es un funcionario del organismo ejecutivo que debe de acudir a un organismo diferente, que es el legislativo, para que sea interpelado por 4 o más diputados. Y esa interpelación va a versar sobre el desarrollo de la cartera, de su plan de trabajo, de la toma de decisiones que se están llevando a cabo dentro de su ministerio. Eso ya es un control interórgano, control político entre organismos del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Me voy dando a explicar? ¿Me van entendiendo? ¿Me van comprendiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Cualquier duda, inmediatamente me paran y me hacen el favor de explicarlo. Bien, sigamos pues. Entonces, en sus copias, en la hoja número 4, en su hoja número 4, claramente está el número 2, numeral 2, que dice controles intraórganos e interórganos. En el último párrafo, dentro del juego del poder entre los distintos órganos que cooperan en el proceso de gobierno, se han creado instituciones de control. Algunas funcionan dentro del propio órgano y otras entre diversos órganos. Y esto está en nombre de Karl Lowenstein, que en su libro Teoría de la Constitución formula este esquema, los llamados controles intraórganos y controles interórganos. Muy bien. ¿Hay dudas respecto a los controles intraórganos? Pregunto. ¿Quedó todo claro? Muy bien. Vamos con los controles interórganos. Controles entre, ¿ya? Controles entre los distintos órganos del Estado. Antes de eso, solo voy a señalarles lo que señala el documento en la literal A, que dice procedimiento legislativo. Aquí se refiere a los países que adoptan un bicameralismo. La existencia de una Cámara Alta en los países que adoptan el bicameralismo como una asamblea de reflexión, dentro de la cual los elementos conservadores tienen mayor participación para controlar el proceso legislativo. Es uno de los controles intraórganos clásicos. No es el caso de nuestro país, de tendencia unicameral. ¿Ya? Luego, nos vamos al siguiente párrafo.
Nuestro sistema ha recogido el procedimiento agravado de 3 lecturas en la formación de las leyes como autocontrol para el examen más cuidadoso de los proyectos legislativos. Y en el mismo orden de ideas está el requisito de la mayoría calificada especial para algunos casos, dice el artículo, pero ese es artículo 173 de la Constitución de 1965. Aquí se refiere al artículo 176 de la actual Constitución, el cual ya se los hemos leído. Luego está el literal B, refrendo ministerial. Este es otro autocontrol del Poder Ejecutivo. Para que los actos del presidente de la República tengan validez, deben ser legitimados por el refrendo de uno de sus ministros. Es como una fe pública administrativa. Si ese decreto, si ese reglamento de carácter general o esa disposición de carácter general no va refrendada por la firma del ministro, ese documento firmado únicamente por el presidente carece de validez. No es válido. No entra dentro del ordenamiento jurídico porque se necesita esa fe pública administrativa que ese funcionario llamado ministro de Estado le va a dar como con su firma. Es como si un juez en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en cualquier materia de cualquier competencia firma la sentencia, esa sentencia única y exclusivamente con la firma del señor juez o de la señora jueza carece de validez, porque debe de ir refrendada con el visto bueno del secretario del juzgado para que se le dé plena validez a esa sentencia. Deberá ir con el visto bueno refrendado por el secretario del tribunal. En caso contrario, si solo firma la sentencia el juez, esa sentencia carece de validez. ¿Ya? Entonces, al final, si se dan cuenta, estamos hablando de derecho notarial, porque estamos hablando de la fe pública. ¿Y qué es esa fe pública? Es la constancia de veracidad y de certeza jurídica que el funcionario está dando al estampar, al refrendar con su firma el documento que lo ha firmado el presidente de la República como un decreto gubernativo, como un reglamento de carácter general o como una disposición de carácter general, no importa. Pero él está dando esa certeza de validez. ¿Ya? Y por eso se da la solidaridad ministerial, porque son responsables. Cuando se trata de un acuerdo, de un decreto o una disposición de carácter gubernativo, pero dirigida a un ministerio en particular, ahí solo se necesita que sea refrendada por la firma del ministro de la materia de que se trate ese decreto. Si es el de salud, pues por el ministro de salud. Si es el de comunicaciones, infraestructura y vivienda, es el de comunicaciones. Y siempre va a ir firmado y refrendado por el Ministerio de Gobernación, porque se está refiriendo adentro de la circunscripción territorial de Guatemala. Entonces, él, por el mandato constitucional, debe de refrendar todos los decretos, acuerdos, reglamentos, disposiciones que el presidente de la República firme. ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Nos va quedando claro? Entonces, el refrendo ministerial es otro autocontrol. Sí, Amanda, dime.
No, licenciado, todo claro, gracias. Va, muy bien, correcto. Sigamos entonces. La siguiente hoja. El inciso C. Ya, allá me estoy refiriendo de su documento a la página 16, porque ya la que está a la par es la 17. Entonces me refiero a la página 16, que es otro ejemplo por excelencia, el mejor ejemplo, si ustedes quieren, de lo que es un autocontrol o un control político intraórgano. Es lo mismo, autocontrol o control político intraórgano es lo mismo. C, la literal C, dice organización del Poder Judicial. En el organismo judicial, los instrumentos de autocontrol aparecen mucho más claros a través de su organización jerárquica y el uso de medios de impugnación verticales. Expliquémoslo, por favor, para que ustedes entiendan que el mejor ejemplo de un órgano de autocontrol o de un órgano político intraórgano es el organismo judicial. Vamos a poner un caso hipotético. Resulta que hay un tráiler que se le van los frenos en la de Villalobos y provoca, vamos a poner que solo va a provocar daños materiales y lesiones. Gracias, mijo. Gracias. Y lesiones de las distintas clasificaciones que hay en el Código Penal. Lesiones graves, gravísimas. ¿Qué artículo es el de las lesiones? ¿Alguien que me ayude? No soy penalista, pero debe de estar dentro de los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Ustedes ya son buzos en eso. Yo no soy penalista, pero ahorita aquí está, ya las encontré. Aquí está artículo de las lesiones, artículo 144 del Código Penal. Comete delito de lesiones quien sin intención de matar causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Hay lesiones específicas, hay lesiones gravísimas, hay lesiones graves, hay lesiones leves, hay lesión en riña, lesiones culposas, bla, 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 bla. Bueno, ya sabemos que están del 144 al 151. Bueno, el piloto venía pues a una velocidad aceptable bajando la Villalobos, pero tiene desperfectos mecánicos y por el peso del vehículo, que es un tráiler, ya no puede y trata de orillarse, pero hay muchos vehículos y bueno, provoca daños materiales y lesiones de distintas categorías específicas, lesiones graves, lesiones gravísimas y lesiones leves en distintos propietarios de varios automóviles. Lógicamente se apersona el Ministerio Público, la escena del crimen pues la trata de, en lo posible, de proteger lo más que se pueda, pero se contamina porque llegan los bomberos voluntarios, los municipales, y interrumpen y llevan a los heridos a los hospitales y bla, bla. Al tomar nota, el Ministerio Público inicia su investigación, su auto de instrucción, y se la traslada al juez. Como fue aquí en jurisdicción todavía de Guatemala, al juez de paz, juez menor, que está en Torre de Tribunales.
que está de turno en este horario, porque acaba de ser ahorita. Entonces él conoce de primera mano esa denuncia presentada por el Ministerio Público con todos los hechos sabidos por haber y bla, bla, bla. Y pues, de acuerdo con la Constitución, el piloto del tráiler, pues es conducido a las carceletas que están en el sótano y es dentro de las 6 horas presentado para no violarle su derecho constitucional a la legítima defensa, presentado al juez. El juez de paz lo único que va a hacer es le va a explicar los motivos por los cuales él queda detenido y ligado a un procedimiento judicial. Ahí está. O sea, inicia el primer procedimiento. Pero por las carreras y la presión de los familiares que se presentaron, de los heridos ante el tribunal y que ya lo estaban condenando y que lo querían linchar y todo, el juez sometió dentro de la resolución realizar en ese momento algunas diligencias. Lo sometió por el mismo nerviosismo y todo, y la presión de la gente. Y eleva, su obligación es al superior jerárquico, al juzgado de primera instancia, que va a ser el que va a llevar a cabo el control jurisdiccional de ese evento. Pero esos errores que cometió el juzgado menor son subsanados por el juzgado superior. Y luego, pues, pasa el tiempo y siguen las investigaciones y, bueno, eso va para largo. El piloto, pues, por ser un transporte, no tiene derecho a una medida sustitutiva porque es un transporte colectivo. Aparte, pues, hay quienes están sufriendo lesiones específicas, otros lesiones gravísimas, otros lesiones graves. Entonces, hay un concurso ideal y real de delitos y pues el piloto no tiene cómo pagar a un abogado penalista y se le asigna uno de la defensa pública penal y se va al centro preventivo, pasa el tiempo y se van dando las etapas del proceso. Se hacen expertajes y efectivamente los expertos del INASIF se dan cuenta que efectivamente se rompió una bomba de líquido de frenos y eso hizo que no compresionar, que no le respondiera el freno. Y ya pues la defensa toma eso como un atenuante a favor del piloto aparte que no carece de antecedentes penales y policíacos y tiene una larga trayectoria en su trabajo como piloto profesional. Su licencia de conducir es tipo A, tiene 30 años de tener o sea, él cumple con todos los atenuantes que pueden. No iba a excesiva velocidad, fue una cuestión que inevitablemente no pudo evitarla. No pudo evitarla precisamente por el peso del vehículo. Bueno, al final, que se agotan las etapas del proceso, se llega a un debate. Trasladan esa investigación. Entonces, los posibles errores que se cometieron en el diligenciamiento de el juez instructor y conocedor de primera instancia pueden ser subsanadas en el juzgado de sentencia, porque ahí ya se va a practicar un juicio oral y público. Y ahí cualquier error que se pudo haber consentido o cometido dentro del diligenciamiento puede ser subsanado en un tercer tribunal, que es el que al final se va a celebrar el debate y va a haber una conclusión, va a haber una sentencia absolutoria o condenatoria,
pero la va a haber un fallo final. Miren cómo ese es el mejor ejemplo. Y si luego en el juicio oral y público se lleva a cabo, el abogado del sindicato, del responsable, del piloto, fue sentenciado, pero no está de acuerdo porque se violentaron determinadas normas, el debido proceso, qué sé yo, apela, presenta una apelación especial y entonces será una sala jurisdiccional la que depure y conozca qué errores se cometieron. Y supongamos que todavía en esa materia todavía cabe el recurso extraordinario de casación, pues todavía se invoca el recurso de casación. Vean cómo la forma vertical de los medios de impugnación van limpiando, van depurando todos los potenciales errores que se han cometido. Y después que se llegó hasta casación, si es que permite el código, entonces todavía existe el amparo. Todavía existe esa herramienta constitucional donde no hay materia que no sea susceptible de aplicarse, el amparo. Pero el amparo se interpondrá única y exclusivamente si es que hubo violación al debido proceso o al derecho de la legítima defensa, o se violentó o se malinterpretó una norma, y que eso dio como consecuencia un fallo condenatorio. Vean pues, el mejor ejemplo de autocontrol o control político intraórgano es el organismo judicial. ¿Les quedó claro? Pregunto, ¿hay dudas? No, licenciado, todo claro. Muy bien, bueno. ¿Hay algunas dudas todavía en relación a los de... Yo me quedo acá, así el próximo viernes, no, hoy es viernes, ¿verdad? El próximo lunes, primero Dios, desarrollamos los controles interórganos. Así que vamos muy bien. Pregunto si hay dudas y si no, pues aquí nos quedamos. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Negli. Yo tengo una pregunta con la comprensión lectura, la 16. La comprobación de lectura, la 16. ¿Alguien ya tiene la respuesta de la 16? Dice: el Estado guatemalteca se organiza dentro del constitucionalismo liberal burgués a partir de la independencia, aunque recoge la aportación del constitucionalismo social a partir de 1945. ¿Cuál cree que fueron algunas de las instituciones del constitucionalismo social que se aportaron a partir de la Constitución de 1945? El Código de Trabajo fue uno de los grandes aportes. No teníamos Código de Trabajo. Nace con esa Constitución la protección al trabajador, el Código de Trabajo. La autonomía universitaria también es otro logro de esa Constitución, en donde le privilegia a la Universidad de San Carlos ser autónoma y descentralizada. La creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es otro de las grandes instituciones que logra esa Constitución del año 1945. Por mencionarte algunas. ¿Estamos? Gracias, Lic. Vaya. María René Mendoza, dime. Yo tengo la de laboratorio 14, la pregunta 2. De laboratorio 14, la pregunta 2. O sea que ya estás concluyendo tu pregunta 2. Dice: ¿qué organismo del Estado emitió la ley en materia de antejuicio? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué organismo del Estado emitió la ley en materia de antejuicio? ¿El Congreso? ¿El? El Congreso.
República. El Congreso de la República. Cabalmente, ahí dice decreto número 85-2002. El Congreso de la República de Guatemala, considerando, por tanto, decreta ley el Congreso de la República, porque es una ley de carácter orgánico. Ley orgánica. Perdón. Gracias, licenciado. Sí, ley constitucional ordinaria, una ley ordinaria. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe con una pregunta. ¿Pudo averiguar la respuesta de la pregunta 28 del laboratorio 12? Laboratorio 12, ¿qué pregunta? La 28. 28. La 28. A ver quién tiene la respuesta. Ah, bueno. Aquí, ¿alguien tiene esa respuesta? Este departamento tiene como función principal garantizar el derecho de acceso a la información pública generada por la Contraloría en el desempeño de sus atribuciones y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué nombre recibe? ¿Alguien tiene? ¿Qué pregunta dijo, licenciado? ¿Mande? ¿Qué pregunta fue la que dijo? La 28. La ¿De qué 28 laboratorio? de laboratorio 12. Licenciado, yo en esa tengo el artículo 16 del reglamento de la ley ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. No sé si está bien. 16, ahorita te indico si está correcta. ¿Alguien más tiene esa respuesta? Licenciado, es que ahí aparecía como Departamento de Acceso a la Información Pública, Sí. pero en la ley actual ya no aparece. Sí. Vamos a ver. Dirección de propiedad tiene como función, no, ese es en la ley, pero el reglamento. ¿Alguien tiene otra respuesta distinta a las que Licenciado, antes? disculpe. Nosotros tenemos la misma respuesta, es el Departamento de Acceso a la Información Pública, solamente que teníamos el problema de que en el reglamento actual, porque en el reglamento del 2017 es el artículo 16, pero el actual ya no lo tiene y no sabemos qué artículo es. Entonces, solo nos faltaría nada más el artículo. El artículo. Bueno, vamos a recursos. Déjeme ver. Déjeme, yo lo tengo subrayado aquí, pero no le puse nada, entonces me quedo igual. Si no le pongo nada, me quedo igual con, yo me acuerdo que tenía mi lapicerito por acá. Entonces le voy a poner investigar, porque tenemos que investigar. Y también les dejo, aquí está. Bien, investigar, ¿ya? Entonces te voy a dar la respuesta el lunes, ¿de acuerdo? Para que todos la tengamos uniforme. Ya le puse ahí investigar. Esta lo voy a sacar de ahí. Gracias, licenciado. Vaya, para servirte. ¿Algo más? Licenciado, de la comprobación de lectura, la pregunta 19 y la 20. Escriba 3 ejemplos de instituciones que tengan controles intraórganos. Bueno, ya te hablé hoy del bicameralismo, ya te hablé de la votación calificada, ya te hablé del refrendo ministerial. Ahí están las respuestas. La 20. Escriba 3 ejemplos de instituciones que tengan controles interórganos. Pues eso es lo que vamos a ver el día lunes, que será en la misma lectura que estábamos haciendo de la defensa de la Constitución. Ahí están los ejemplos que son el veto presidencial, la interpelación ministerial y los informes ministeriales. Gracias, licenciado. Es que eso tenía, pero no estaba segura. Los cuales voy a explicar el próximo lunes. ¿Algo más? Lic, perdone. Dale. Con otra duda, respecto al laboratorio 7, pregunta 9. Laboratorio 7, pregunta 9. Pude conseguir 2, pero me hace falta una. Es como de privilegios de monopolios. Ya. A ver. ¿Quién tiene respuestas
De la pregunta 9. Laboratorio 7, pregunta 9. Exacto. El mandato constitucional dice, se prohíben los monopolios y privilegios. ¿Cree usted que en Guatemala existen monopolios? Cite 3 ejemplos. Claro que sí, la telefonía, la cervecería, el cemento. La cementera es un monopolio también, licenciado. ¿Cuál? La cementera. Sí, el cemento. Yo puse agua pura salvavidas también. Son monopolios, ¿ya? Licenciado. La telefonía, el cemento, el pollo, que no permite el pollo campero que ingrese la competencia, etcétera. Hay como, híjola, monopolios verdaderos, ¿ya? La Coca-Cola, ¿ya? Muy bien. Verónica. Licenciado, respecto a esa misma pregunta, también la distribución de combustibles, ¿sería válida? También son monopolios, ¿ya? También son monopolios, ¿ya? El expendio de ese tipo de gas, licenciado. Por supuesto que la Constitución dice que se prohíben, pero como acá a los gobernantes les da risa la Constitución, cada quien hace lo que le da la gana, ¿ya? El mismo Transmetro es monopolio, el transurbano es monopolio. Si ya nos vamos al lado extensivo de la interpretación, esos son monopolios, pues. ¿Ya? Por eso es que mucha gente que sale tarde de su trabajo, ahora pues la moto la utiliza como un vehículo o viajes en moto como Uber, porque ya no sale para la gasolina del vehículo en el estado en que nos encontramos, pues. ¿Ya? Bien difícil. Muy bien, nos quedamos ahí. Nos vemos el día lunes, si Dios nos presta la vida. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Un abrazo. Buenas tardes, licenciado. Cuídense. Feliz fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, un abrazo.